19 horas puntualmente. Muy buenas noches. Empezamos esta edición de Señales. Les vamos a acompañar. Por supuesto, vamos a ir destacando las informaciones del día y hoy vamos a hablar sobre las pequeñas y medianas empresas, cómo está este sector que mueve nuestra economía. Hablaremos sobre esto, vamos a hablar sobre nuestra salud también. Ustedes saben que hay vacunas que están disponibles y que forman parte del esquema regular de vacunación, pero es importante acudir a los vacunatorios. Ahora están instando también a la vacunación contra el neumococo. Sí, vamos a estar hablando acerca de este tema y otros también. Actualizamos ahora datos del tiempo. Una noche fresquita es la que tenemos en este momento. 16,4, esa es la temperatura. La sensación térmica es un poco más baja, 15 grados. Ahí tenemos esta imagen panorámica y aprovechamos para hacer esta actualización. 16,4 la temperatura, como les decía, la sensación térmica 15 grados. Mirando el pronóstico extendido, vemos que para este martes nos espera una mínima de 14 grados, la máxima 26, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables. Para el miércoles 5, Día del Ambiente, la mínima 18 grados, la máxima 29, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste. Es lo que nos espera para esta mitad de semana. Para el jueves 6, la mínima 19, la máxima 30, cálido, cielo escasamente nublado y vientos del noreste. Fíjense que de manera gradual irá subiendo la temperatura, de manera gradual irá subiendo. De todos modos, nos esperan amaneceres muy, pero muy agradables, así que sigamos aprovechando. Hoy no nos acompaña el señor Germán. Enviamos, por supuesto, a Germán un abrazo y el deseo de pronta recuperación. Semana festiva para el señor Germán. Por cierto que esta semana cumplirá un año más de vida, así que ya aprovechamos para enviarle un saludo muy afectuoso. Bien, lamentablemente tenemos que hablar acerca de temas que nos duelen. Nos duelen demasiado cuando hablamos de niños que son víctimas de abuso sexual. Hace unos días nada más, el viernes, estábamos recordando el Día Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual en Niños. Y lamentablemente tenemos que contar sobre otro caso que provoca tanto dolor. Tiene que ver con un caso que afecta a unas trillizas de la ciudad de San Antonio. Ellas tienen 10 años. Pero ciertamente el caso es desgarrador. El hombre ya está detenido y acusado de manosear a las hijas trillizas de su pareja. De acuerdo a la agente fiscal que está investigando este caso de abuso sexual, esto ocurre desde hace varios años. Ellas tienen 10 años ahora mismo, pero esto ocurre desde los 7, 8 años aproximadamente. Inclusive podría ser menos, de acuerdo a la investigación que se está desarrollando. Se presenta este caso de abuso de manera sistemática. Y hay que tener muy claro este concepto de que un manoseo también es una forma de abuso sexual. Y hay que recordar lo que contempla actualmente nuestra normativa. El abuso sexual es un crimen. Ya se abrió la investigación, evidentemente, y las pequeñas tuvieron confianza con una vecina. Esta vecina actuó correctamente porque lo que hizo fue llamar al 147. El 147 es esta línea del Ministerio de la Niñez que está habilitada durante las 24 horas. Esta vecina actuó correctamente, llamó al 147 y a partir de ahí, ya inmediatamente teniendo en cuenta el sistema de protección, se avisó a las autoridades policiales y así también fiscales. Así que se investiga el caso. La Fiscalía accedió a declaraciones de las nenas que aseguraron ser víctimas desde hace años del acoso y manoseo del padrastro. La fiscal Paredes dijo que dispuso la detención del hombre, la evaluación y contención para las niñas por parte de un psicólogo. Aparentemente, de acuerdo a la información, la mamá no sabía acerca de esto que estaba ocurriendo. Por supuesto que eso se tiene que investigar también porque hubo casos, no digo que sea este, pero ya hay antecedentes de mujeres que saben acerca de algún tipo de abuso por parte del padre biológico o del padrastro y que sin embargo no
no habían hecho la denuncia. Me refiero a casos anteriores. Puede suceder, por eso se está investigando el caso. Las condiciones económicas de la familia son muy precarias y obligaba a que esta mujer salga durante muchas horas para trabajar. Y precisamente las niñas se quedaban a cargo de este hombre. Terrible es este caso. Vamos a escuchar lo que menciona la fiscal Gladys Paredes sobre la investigación que está desarrollando. Y ocurrió sistemáticamente durante bastante tiempo. Ocurrió sistemáticamente desde el 2020 aproximadamente. Upa. Desde que las niñas tenían entonces 6 años. 7, 8 años. Ajá. Ya. Doctora, ¿y es una vecina, un vecino el que da la voz de alerta de esto, según nos comentó la policía, a través del 147? Es una persona anónima para nosotros, ¿verdad? Sí. Pero sí, más o menos después de tomar conocimiento de lo que las niñas hablan con la psicóloga, sí más o menos enfocamos hacia una persona a quien ella le confió. Ellas le confiaron lo que le estaba pasando y el sufrimiento que estaban llevando. No hubo una relación íntima, fueron manoseos. Manoseos. Constantes. Bueno, qué importante reiterar que esta línea está habilitada durante las 24 horas, el 147. Acá una vecina actuó correctamente cuando nosotros sabemos acerca de algún caso de maltrato, de abuso, cuando sabemos que algo extraño está pasando en una familia y afecta a niños y adolescentes. Tenemos que llamar inmediatamente. En realidad, cuando un abuso o maltrato afecta a cualquier persona, cuando algo está sucediendo, tenemos que hacer la denuncia porque eso puede significar salvarle la vida a una persona. Porque las huellas de un abuso son huellas que se quedan para siempre. Bien, cambiamos de tema y tenemos que hablar acerca de un anuncio que hizo esta mañana el IPS, ¿sí? Las autoridades a través de una conferencia en realidad hablaron acerca de varios temas, pero este en particular desarrollamos ahora y será uno de los puntos que más adelante vamos a conversar con nuestro entrevistado también, con el arquitecto Tadela, que es el presidente de la Federación de MIPYMES de nuestro país. El anuncio es sobre una resolución por la cual se exonera del pago total o parcial de intereses a deudores del aporte obrero patronal. El monto de lo que deben al IPS asciende a unos 4.4 billones de guaraníes. Estamos hablando de una cifra que es significativa. El presidente del IPS y varios directores dieron a conocer esta resolución. Por lo tanto, se otorga descuentos en intereses de las deudas por planilla obrero patronal. Las empresas o personas físicas que adeudan por el aporte obrero tienen tiempo hasta el 31 de julio para llegar a algún acuerdo antes de que el departamento jurídico inicie acciones judiciales para el cobro de la deuda. Estamos hablando de deudas que son millonarias. Esta deuda supera 4.4 billones solamente en concepto de mora en el aporte obrero patronal y equivale a unos 40.000 morosos. Es realmente preocupante. El Estado paraguayo es otro de los morosos y la deuda asciende a más de 500 millones de dólares. Vamos a escuchar, por favor, lo que menciona el director financiero del IPS. Bueno, esa es la situación que hoy fue presentada tanto por el presidente del IPS como así también directores. Y vamos a conversarlo más adelante con el titular, con el presidente de la Federación de MIPYMES, porque tiene que ser un llamado de atención para estas empresas, porque la morosidad es altísima. ¿Por qué estas empresas no están cumpliendo al hacer el aporte como corresponde? Nos decían desde el departamento jurídico del IPS esta mañana que hay empresas que desde hace años no pagan. Entonces, esto es serio cuando hablamos de no cumplir con un compromiso que uno tiene con el IPS y sobre todo saber también cómo afecta a ese trabajador que forma parte de una empresa que no está cumpliendo. ¿Cómo le afecta? Y el tiempo también es considerable, el tiempo que se le da. Para algunas empresas que deben, y deben mucho, probablemente será un tiempo, digamos, poco tiempo. Pero aquí el punto es acercarse a la institución, ver cuál es la situación y en todo caso realizar algún tipo de plan de pago que se tendrá que ejecutar para rever esta situación. Lo vamos a desarrollar en minutos más.
Atención con este caso también que afecta al parlamentario chaqueñito. Ustedes recordarán esas declaraciones muy lamentables con relación a la situación en la que viven los pueblos indígenas en general y en particular aquellos que están manifestándose porque tienen reivindicaciones, porque tienen sus reclamos y no tienen otra alternativa más que manifestarse frente al INDI. Eso por un lado. Y luego recordarán también ustedes esa amenaza que hacía directamente Chaqueñito a una funcionaria del Congreso, una mujer que está contratada, que también es indígena. Este miércoles el Senado analizará la conducta del parlamentario por haber denigrado y amenazado a esta funcionaria del Congreso. Hay posiciones divididas, evidentemente. La oposición habla de que corresponde una sanción que sea ejemplar hasta la pérdida de investidura, inclusive teniendo en cuenta que con esa amenaza se da a entender directamente de que él utilizaría su influencia como parlamentario para que a la mujer la desvinculen. Es grave. Pero, por otro lado, los cartistas dicen que Chaqueñito no incurrió en ese uso indebido de influencias y que solamente apuntarán a una amonestación verbal. Sin embargo, desde la oposición, que califica de grave la conducta del parlamentario, aliado al cartismo, anunció que pedirá la suspensión durante 30 días sin goce de sueldo. La bancada de Honor Colorado presentó un proyecto de resolución para amonestarlo. El proyecto será analizado este miércoles en sesión plenaria. Vamos a escuchar lo que menciona el presidente del Senado y también tenemos la reacción de la parlamentaria Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional. Desde todo punto de vista incorrecto. Uno, cuando está en un cargo de autoridad, para ser respetado tiene que respetar. Creo que muchas veces tenemos que ubicarnos en nuestras baldosas. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión que se tome? Es una cuestión que ya le corresponde al cuerpo, no le corresponde al presidente. Yo soy apenas el primero entre mis pares. Cuando ahora él dijo te voy a mandar sacar el contrato, ¿no es uso indebido de influencia de este No, senador? yo no veo que sea así, pero es una actitud arrogante y soberbia que no corresponde. Ahora, de acuerdo Cuanto menos una sanción como el hecho de que toque su sueldo, como decían este fin de semana. Nosotros vamos a seguramente analizarlo en su momento. Como la bancada opositora estamos pidiendo la suspensión sin goce de sueldo. Ya mañana proyecto de resolución. se presentó el proyecto de solución, solamente la de amonestación. Y la oposición va a presentar. No, en el mismo punto debatimos y ahí se lleva a votación. Vamos a seguramente hacer una moción. Un mes sin goce de sueldo. Y seguimos hablando sobre este tema porque siempre es importante escuchar lo que menciona la Iglesia Católica con relación a estos temas que evidentemente son tan sensibles para la sociedad. La Iglesia condena el maltrato a los indígenas. Hay que recordar que de acuerdo al último censo son como 140.000 indígenas los que forman parte de nuestra población paraguaya. Si nosotros miramos en términos globales, estamos hablando de una cifra que es pequeña y por lo tanto tendrían que tener calidad de vida. Tendría que ser una de las prioridades del gobierno desarrollar programas de tal modo a que ellos, por un lado, continúen en sus comunidades, en sus tierras, que puedan desarrollarse en diferentes ámbitos, que puedan acceder a la salud, porque es un derecho fundamental, acceder a servicios que son básicos, a educación. Es enorme la materia pendiente que se tiene con el pueblo indígena, con los pueblos indígenas en general. Es una materia pendiente, aparentemente no existe la voluntad política como para que esta situación pueda cambiar, porque no es un problema que se presenta ahora simplemente, sino que durante los diferentes periodos siempre prometen que darán una prioridad a los pueblos indígenas. Sin embargo, en la práctica eso no es así, eso no se ve al menos. Nuestros nativos siguen manifestándose frente al INDI, siguen exigiendo sus derechos, siguen siendo expulsados lamentablemente de sus comunidades también. Y en realidad no podemos ponerlos a todos en una misma bolsa, porque están aquellos que lamentablemente se dejan manipular también por ciertos sectores y bueno, eso siempre se condena, ese tipo de conductas. Pero en general están pidiendo auxilio, están pidiendo ayuda a los pueblos indígenas y esto no se ve. Escuchemos, por favor, lo que se mencionaba durante la misa del Corpus Christi que se celebró en la ciudad de Caacupé, capital espiritual de nuestro país. Lo escuchamos al Monseñor Escobar, obispo
del Vicariato Apostólico del Chaco. Recientemente hemos escuchado con mucho dolor a la vez que sus propios representantes ante el Parlamento deben ser tratados mal, con palabras irreproducibles por algunos legisladores que para colmo fueron elegidos por el pueblo para servir al pueblo y no maltratar o tratarle peor que un paria. Nos molesta a todos cuando sabiendo que hay dinero para solucionar los problemas propios de los paraguayos, no tengamos esa buena voluntad de acortar los sueldos de personas que trabajan para el Estado, que ganan millones, parlamento, binacionales, mientras otros compatriotas que también son paraguayos de a pie, tienen también el derecho de estar bien y de gozar de una casa digna, de un sueldo básico para mantener su hogar, poseer una educación de calidad, recibir una atención en la salud accesible para todos, con remedios gratis y profesionales a todo tiempo, contar con una justicia a la vez pronta, barata e imparcial para todos sin excepción alguna. Sin embargo, vemos que hay un retroceso en el ámbito económico, político, moral. Podríamos preguntarnos todos como hijos de Dios y paraguayos si no nos merecemos contar con instituciones públicas que sean creíbles, sustentables, donde el personal sea profesional y por sobre todo trate bien a su patrón, que es el pueblo que lo eligió, donde seamos capaces de sacar a muchos de nuestros empleados públicos que algunas veces son arrogantes, prepotentes, autoritarios y por sobre todo aquellos que les falta ese buen trato, el trato humano para con la gente. ¿O será que queremos que nuestras instituciones claves del país se vuelvan como un aguantadero de personas? Lo que decía el monseñor del Chaco, que conoce perfectamente la realidad de nuestros nativos. Ahora tenemos que hablar, mucha atención, mamá, papá, aquellos que están en casa, el cuidado de nuestros niños, el cuidado de los más pequeños de la casa. Teniendo en cuenta estas temperaturas bajas, estamos en otoño, pero ya ingresando también al invierno, a los meses más fríos, y por lo tanto los cuidados deben ser mayores también. Siempre apuntar a la prevención. Estamos en comunicación con el doctor Robert Núñez, pediatra. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Carolina. ¿Qué tal toda la querida audiencia también? Y muy importante el tema que estás tocando justamente en uno de mis tweets que hemos lanzado. Sí. Habíamos hablado del tema de la semana de la influenza A prácticamente, porque todos están con influenza A y B prácticamente en estos días. Clases enteras están enfermas. Sí, es cierto. Qué importante que lo mencionas, doctor, porque en general las enfermedades respiratorias tienen esa característica de que tan fácilmente se puede contagiar de una persona a otra, que es tremendo lo que suele suceder en guarderías y en las instituciones educativas. Se enferma uno y, bueno, eso tiene un efecto multiplicador. Por eso qué importante estar atentos como padres ante los síntomas y evitar enviarlos a las instituciones educativas cuando aparecen esos síntomas. Quedarse en casa a reposar, doctor. Por supuesto, y una recomendación no solamente para evitar los contagios, también tenemos que tener en cuenta que es muy contagiosa son los cuadros respiratorios que estamos teniendo. Si vamos a ir por una influenza, que es prácticamente podemos combatirla para evitar su propagación y la gravedad a través de una vacunación, no del COVID, que está en alza también ahora. Es muy importante el aislamiento porque es demasiado contagiosa la enfermedad. Y también tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de virus que pueden hacer que uno se cure de ese cuadro y vuelva a reincidir con otro cuadro gripal, ¿verdad? Pero en lo que respecta a la influenza, principalmente está dando muy mal, es muy contagiosa, prácticamente le echa a una persona, le produce por lo menos una semana de reposo y tiene
algunas complicaciones que son demasiado riesgosas. Entonces es muy importante la consulta precoz, no dejar pasar mucho y por supuesto quedarse en la casa si es que tenemos síntomas de gripe. Ahí hay, a la a ambos lados tenemos la automedicación posibilidad de también, doctor, no a la automedicación, no a la automedicación, porque No, a veces no a la con esos automedicación, síntomas de repente tenemos ciertos medicamentos o de repente Sí. lo que simplemente nos recomienda alguien. Entonces cada organismo es diferente y es importante consultar Así mismo. para acceder al diagnóstico primero y luego el tratamiento adecuado, doctor. Claro, muchas veces no queremos esperar, a veces tenemos que considerar, a veces esperamos 3 horas para una consulta, ¿verdad? Pero tenemos que consultar, ¿verdad? La automedicación puede solapar otras complicaciones que podría tener, entonces nosotros estamos esperando y llegando a último momento y ahí ya es muy riesgoso. Entonces hay que consultar, no minimizar los cuadros, un cuadro respiratorio y convengamos que la gente que nos está viendo sabe que está dando muy mal los casos gripales ahora mismo. Sí, es cierto. Doctor, ya que estamos hablando puntualmente de la influenza también, porque es cierto que es un cuadro que te tumba, por usar una expresión. El otro día, hace unas semanas, yo tuve una experiencia particular porque mi pequeña había estado con un cuadro de influenza. Y bueno, luego salí sorteada con ese mismo cuadro, porque es tan fácil se contagia, ¿verdad? Pero tengo como una experiencia que cuando ya me vi afectada, yo también, me había dicho el médico, cuando una persona está con influenza, sea quien sea el miembro de la familia, de manera preventiva, todos los que forman parte de la casa, de la familia, ya tienen que tomar, me había indicado, oseltamivir de manera preventiva. Eso es así, doctor. Así mismo. Nosotros ahora con el auge, con el contagio y la forma que está dando la influenza, estamos de vuelta recomendando como años anteriores una profilaxis con el oseltamivir. Probablemente uno ya va a sufrir el efecto, pero con el oseltamivir probablemente disminuimos ese efecto grave de lo que da la influenza A o B, ¿verdad? Entonces se está de vuelta dando como profilaxis y como tratamiento también, ¿verdad? Se está dando. Realmente en estos años no se está insistiendo mucho con el oseltamivir, pero con las características que seguro que te habrás dado cuenta que está dando muy mal y está tumbando incluso a gente adulta, se está recomendando hacer el oseltamivir para disminuir la gravedad y también para disminuir la cantidad de días de reposo, porque el reposo es fundamental. Y ahí viene un tema también, a cada uno le da diferente. ¿Por qué? Porque tuvimos mucho tiempo para preparar nuestro cuerpo con las defensas a través de una buena alimentación. Los hábitos saludables son importantes para preparar el cuerpo. Entonces, un poco de actividad física anteriormente, frutas y verduras, hidratación y el sueño también de 6 a 8 horas, importante para preparar el cuerpo ante cualquier eventualidad. ¿Y cómo nos cuesta cumplir con esa recomendación de dormir lo necesario, lo suficiente? Porque pasa por el ritmo de vida que tenemos, que llevamos. Dormimos muy poco tiempo. Son muchas horas de trabajo y luego de repente llegamos a la casa, seguimos con ese ritmo de hacer lo propio en la casa también. Entonces dormimos muy tarde y nos levantamos muy temprano y no estamos cumpliendo mayormente lo que ustedes recomiendan, que son entre 7 a 8 horas de sueño. Eso es para todos, doctor, tanto para niños como para adultos. Realmente cuando son más pequeños necesitan más horas de sueño. Para los adultos a veces con 6 horas uno ya va recuperando bien. Es un desgaste celular que se hace. Ese tiempo hace que el metabolismo baje y es como que estemos en momento de reparar esa célula, ese cuerpo que necesita del sueño, como que entramos a un taller a repararnos para empezar el día siguiente, ¿verdad? Sí, entonces es increíble, importante de hecho, doctor, todo lo que ocurre durante esa hora de descanso, durante esas horas de sueño, porque nuestro cuerpo y las diferentes funciones no paran, todo lo contrario. Es increíble todo lo que sucede en nuestro organismo cuando estamos descansando. Así mismo es, yo digo, cuando dicen sueño reparador, en realidad se está reparando ese organismo, los diferentes órganos, frente al embate de constante exposición a virus, bacterias, el cambio de temperatura, el frío.
Entonces es importante el sueño realmente. ¿Y por qué se recomienda el reposo? El reposo se recomienda porque bajamos los niveles de estrés, bajamos los niveles de actividad. Entonces ese reposo es fundamental porque el virus no tiene un... Está bien, está el oseltamivir, pero en realidad es el cuerpo que está peleando contra esos virus. Y es importante también que vaya haciendo también un contagio y la vacunación, porque así nuestro cuerpo también empieza a defenderse. Como diríamos, como estuvimos en el COVID con una inmunización masiva, prácticamente ahora, gracias a la vacunación, ya que estamos teniendo contagio, también nos estamos inmunizando. Pero hay algunas personas que la están sufriendo más. Los niños menores de 5 años, los mayores de 60 años van a tener probablemente mayores efectos. En los extremos de la vida, tanto los pequeños como los adultos mayores también. Los pequeños porque están... Sí, decime. Sí, una última consulta con relación a la influenza. Si ya tuvimos influenza y no nos vacunamos, igualmente, luego de cierto tiempo, ¿tenemos que recibir esa vacuna, doctor? Es mejor vacunarse. Es vacunarse después de un tiempo de haber tenido influenza, es mejor vacunarse. Nunca una vacuna está de más hacerse. Es importante para reforzar nuestro sistema inmunitario y aparte tenemos que estar conscientes de que se van a repetir probablemente cuadros gripales mientras dure estos cambios de temperatura y el frío. ¿Por qué? Porque hay muchísimos virus, diferentes características de ellos que pueden causar cuadros gripales y pueden mutar también. Entonces estamos puestos frecuentemente a estos cuadros. ¿Cuánto tiempo después, cuántas semanas después deberíamos vacunarnos? Si ya tuvimos un cuadro de influenza, ¿cuántas semanas después deberíamos ir a un vacunatorio? 4 a 6 semanas después se considera que el cuerpo ya está preparado para recibir una dosificación y entonces prepararnos ante cualquier eventualidad. Yo te puedo pasar un dato de las personas con quienes estoy hablando y a los que más mal le están dando el cuadro de influenza son personas que no se han vacunado. Probablemente ahí está el punto al cual hay que seguir. Siguen habiendo vacunas, siguen habiendo esa campaña de vacunación, entonces es importante que la gente acuda a los servicios para vacunarse y evitar las formas graves. Así como estás viendo en las imágenes, todos los hospitales están así. Están llenos. Con las inmensas 3 a 4 horas de espera. Por eso te decía, doctor, y te insistía también con relación a este tema de la no automedicación, porque muchas veces no queremos pasar por eso. Es mucha exposición en un hospital, muchas horas. Es necesario, de hecho, acudir al hospital con mascarilla, atendiendo la cantidad de tiempo que pasamos en un hospital, pero necesariamente hay que hacer ese esfuerzo porque siempre será mejor consultar. Hay que hacer. Porque ahí tenés solapado también, ¿sabes que tenés solapado también el tema de los cuadros alérgicos? Muchas veces creemos que es una simple gripe y estamos teniendo un cuadro tipo asma, estamos teniendo dificultad respiratoria. No sabemos muchas veces que hay en los pulmones, solamente con una buena ocultación de una radiografía podemos saber qué está habiendo y que no se nos escape algún cuadro grave de algún cuadro respiratorio. Y ya que está mencionando, tenemos por un lado la vacunación y por otro lado lavado de manos. No nos tenemos que olvidar el lavado de manos, la limpieza frecuente, el uso del alcohol y el uso de tapabocas. Gracias a Dios estoy viendo que mucha gente está usando de vuelta los tapabocas, que es importante a la hora de no contagiarse y de no contagiar también. Efectivamente. Bien, doctor Núñez, agradecemos muchísimo tu tiempo y valoramos sobre todo. Siempre estamos buscando a profesionales que puedan darnos estos consejos porque, bueno, todo esto forma parte de nuestra realidad. Tenemos un aumento de enfermedades respiratorias y tenemos que seguir hablando sobre el tema, tenemos que seguir concienciando. Así que ustedes con ese rol como profesionales médicos y, bueno, nosotros insistiendo mucho también desde los diferentes espacios informativos para que la gente acceda a estas informaciones y que siempre tome las mejores decisiones. Hoy tan fácilmente uno comparte, de repente, doctor, hasta recetas vemos a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, y no es así. No puede ser que confiemos más en una receta que alguien nos está contando simplemente a través de una red social y nos quedemos con eso y no la consulta con un especialista, que es lo que corresponde. Por eso, como hablamos, la medicina basada en la evidencia, tenemos que ver la experiencia de lo que está pasando y las realidades que están pasando. Yo le agradezco a ustedes por este tiempo porque nos permite llegar hasta la gente
y hacerle tomar conciencia a la gente, tener paciencia a la hora de la consulta, no minimizar los cuadros gripales que pueden llegar a ser muy graves, entonces ir a la consulta. Si vamos a esperar, aunque sea en el público, en el privado, esperemos, no nos olvidemos lavarnos las manos, de la vacunación, del uso de tapabocas y también limpiar la superficie cuando nos vamos a la escuela. Y si está engripada una criatura, lastimosamente vamos a tener que quedarnos de reposo para mejorar su condición física. Sí, efectivamente, las clases después se pueden recuperar. Pasa que a veces también es un problema de logística, porque los padres se tienen que ir a trabajar, ya cuentan de repente con que los niños durante una cantidad determinada de horas, esos niños van a estar en la escuela, en el colegio, entonces a veces uno ni siquiera tiene con quién dejarle a los chicos. Por eso hay muchos que van igualmente con los síntomas de una enfermedad, pero hay que buscar siempre la forma, la estrategia, que alguien pueda quedarse en la casa a cuidarlos, porque de lo contrario no solamente les estamos exponiendo a ellos mismos porque no se pueden recuperar bien si es que se van a hacer algún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Estamos exponiendo a los compañeritos también, a los maestros, a todos. Cuando hablamos de síntomas respiratorios, no solamente es la gripe, nosotros tenemos atrás de eso otitis. La otitis está dando mucho también, la influenza, acá me habían comentado. Complicaciones, amigdalitis, faringoamigdalitis, sinusitis, todo ese tipo también de enfermedades. ¿Y qué pasa? Una criatura en la escuela hace una fiebre y se desvanece o pierde de repente, hace una convulsión febril. Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de exponerle a los chicos a jornadas extenuantes de ir a la escuela. Eso implica un desgaste y podría ser a la larga muy peligroso también para ese chico. Efectivamente. Doctor Núñez, agradecemos tu tiempo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, mamá, papá, a tomar nota de estas recomendaciones y hacer lo correcto. Bien, es momento de hacer una pausa. Nosotros vamos a volver en minutos más para hablar acerca de las MIPYMES. Sí, hablamos de un sector productivo sumamente importante en nuestro país. Ellos mueven gran parte de nuestra economía, así que hablaremos sobre eso con el presidente de la Federación de MIPYMES, el arquitecto Luis Dávila. En minutos más. Seguimos hablando acerca de temas médicos, porque es sumamente importante. Recién lo estábamos conversando con el doctor Robert Núñez y ahora ya doy la bienvenida al licenciado Luis Cusirat, director del PAI, que es el programa ampliado de inmunizaciones. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido. Un gusto, Carolina. Realmente muy interesante la charla con el doctor Núñez y bueno, profundizar el tema con las vacunas hoy disponibles. Realmente es una responsabilidad compartida. Yo creo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de la importancia de esto y acudir a los vacunatorios. ¿Cuántos vacunatorios tenemos a nivel país? Bueno, a nivel país tenemos más de 1.400 centros vacunatorios en los diferentes departamentos del país y ciudades, empezando de las unidades de salud de la familia, que realmente son una puerta de entrada muy importante para nosotros al sistema de salud cuando hablamos de vacuna y atención primaria de la salud. Cuando hablamos de prevención, porque es lo que está más cerca de la gente, está ahí en la comunidad, en zonas vulnerables también, así que es un trabajo esencial lo que hacen todos los que forman parte de estas unidades de salud, licenciado. Muy importante el trabajo que vienen realizando los vacunadores de las unidades de salud de la familia, los hospitales distritales, materno-infantiles. De hecho que hay varias vacunas viendo el ciclo de la vida de la persona, entonces desde el embarazo. Muy importante la prevención. Hoy, pensando un poco en el binomio madre-hijo, la vacunación de la mujer embarazada es fundamental para prevenir formas graves hoy de estos virus respiratorios que estábamos conversando, tanto la influenza, COVID-19 y, por qué no, neumo 23 valente en el grupo de alto riesgo. Por cierto, ya que mencionaste la vacuna neumo 23, ¿para quiénes va dirigida esta vacuna? Bueno, vacuna neumo 23 es una vacuna que protege contra formas graves de meningitis, neumonía, otitis media, sinusitis. Hay que entender que el neumococo es una bacteria que tiene más de 90 tipos y 45 subtipos. Entonces estamos hablando de una amplia variedad de bacterias. La vacuna neumo 23 valente, bueno, como su nombre lo dice, protege contra 23 tipos de esta bacteria y va dirigido a la población de 2 a 59 años
con la indicación médica. Y acá entran varias patologías, empezando de la diabetes, los cardiópatas, el que tiene problemas de tabaquismo, el fumador, muy importante que reciba esta vacuna, los enfermos con... Pero, licenciado, estás diciendo de 2 a 59 años con indicación médica. Quiere decir que tiene que llevar esa persona que va al vacunatorio, si tiene entre 2 a 59 años, tiene que llevar una indicación médica. Una constancia médica donde el médico justamente certifique la patología y recomienda esta vacunación. Y es una amplia gama de patologías, ¿verdad? Leucemia, personas convivientes con el virus del VIH. Diabéticos, decías también. Diabéticos, totalmente. Sí, aquellos que tienen enfermedades cardíacas. Y cuando cumplís 60 años con la cédula de identidad, yo creo directamente. que es el mejor regalo, entonces, acudir al vacunatorio para demandar esta vacuna. De hecho, que estas enfermedades respiratorias se pueden dar durante todo el año. O sea, lo que tenemos ahora, tanto en otoño como en invierno, es un aumento de los cuadros. Pero durante todo el año tenemos estas enfermedades. Es más, director, cuando hablamos de la neumonía, si nosotros miramos las estadísticas del Ministerio de Salud, la cantidad de personas que cada año mueren a causa de la neumonía, por ejemplo, más aún los adultos mayores. Claro, cuando hablamos de neumonía, estamos hablando de que la neumonía puede ser justamente de un origen bacteriano o de un origen viral. Entonces, ahora cuando estamos en esta temporada de otoño e invierno, es muy frecuente estos cuadros. Realmente la vacuna es una manera muy eficaz de combatir. Estamos ante un riesgo para la salud muy grande de este grupo de población, no solamente de neumonía, ¿verdad? Bien mencionaste hace rato en la charla con el doctor Núñez de que la persona con influenza, muchas veces haber padecido la enfermedad, uno supone, bueno, ya me enfermé, ya tengo la inmunidad, pero hay que entender de que hoy la vacuna de influenza te protege contra 4 tipos de influenza. 2 de tipo A, H1N1, que es la influenza pandémica, H3N2, y 2 linajes de la B. Cuando hablamos de influenza A, otra vez existen 2 tipos de influenza A. 2 tipos de influenza A. Entonces, cuando uno enferma de un tipo, entonces la vacuna sigue cumpliendo su rol en protegerte de los 3 tipos de influenza que contienen la vacuna. Entonces, muy importante esta vacunación, por más que la persona haya padecido un cuadro de influenza positivo. Esperar, como nos decía el doctor Núñez, esas 4 a 6 semanas y acudir igualmente para recibir la vacuna contra la influenza. Director, cuando nosotros hablamos de este esquema regular de vacunación, hablemos sobre lo importante que es como país contar con este esquema regular de vacunación, porque hay muchas vacunas que actualmente protegen contra más de 20 enfermedades, tengo entendido. O sea, nuestro esquema de vacunación en la región es uno de los mejores. Es uno de los mejores, así como mencionaste, hoy en el programa contamos con 24 vacunas, de las cuales 17 son vacunas obligatorias que forman parte del calendario. Y empezando de la vacunación de las embarazadas. Entonces, hoy con cada embarazo la mujer tiene que aplicarse la vacuna contra el tétanos, la difteria y la pertusis, o el famoso ju'upucú, como se le conoce en guaraní. Y la vacuna de temporada, influenza y COVID-19. Entonces, ahí arranca la vacunación del ciclo de vida, porque después cuando nace la criatura lo vacunamos dentro de las 24 horas de nacido con la hepatitis B y la BCG, que es una vacuna que deja la cicatriz en el brazo al lado derecho, la cicatriz característica de esta vacuna, que protege contra las formas graves de la tuberculosis. Entonces, muy importante teniendo en cuenta que nosotros tenemos una alta incidencia de tuberculosis en el país. ¿Aún? Claro. Realmente una alta incidencia de casos de tuberculosis, no solamente en comunidades indígenas, sino también en población penitenciaria y, por qué no, las poblaciones marginales. Y es una enfermedad que realmente causa estragos en la salud pública. Entonces, muy importante este calendario de vacunación, porque fíjate que a través de la lactancia materna, la mamá le pasa los anticuerpos al recién nacido de las vacunas que no puede recibir. Fíjate, la vacuna del sarampión. De hecho, que la lactancia, siempre por eso destacamos su importancia, porque es la mejor alimentación que un bebé puede recibir, y si es de manera exclusiva durante los 6 meses, mejor. Digamos que ese es el escenario ideal. Totalmente, una forma de también compartir los anticuerpos maternos al recién nacido, teniendo en cuenta que hay ciertas vacunas también que el bebé no puede recibir por la edad, como fiebre amarilla o sarampión, que están indicadas recién a partir del año de edad.
puede recibir a partir de la esa mamá protección. justamente pasa esa protección, esos anticuerpos maternos que son fundamentales para darle la salud a ese bebé. Exacto. Hay una estrategia que suelen utilizar ustedes desde el PAI, que es esa visita, ese recorrido casa por casa, porque vamos a ser sinceros, director, uno no quiere irse a un hospital. O sea, ¿quién quiere irse a un hospital? Nos vamos cuando ya hay alguna enfermedad, cuando ya hay algún dolor, pero digo, uno no quiere irse al vacunatorio de un hospital. Entonces, cuando se hace ese recorrido casa por casa, o cuando ustedes con los puestos de vacunación se ubican en centros comerciales, en plazas, cuando van a las escuelas, es mucho más fácil. ¿Sigue siendo efectiva esa estrategia, director? Bueno, realmente en vacunaciones todas las estrategias son válidas para llegar a la población objetivo y como bien mencionaste, ¿verdad? La comodidad de la casa es un lugar muy preferido por la población paraguaya para recibir la dosis, sin dejar... que igual vas a encontrar gente que te va a decir que no. Sin dejar de lado lo que mencionaste, ¿verdad? Realmente una buena coordinación en las escuelas nos garantiza una alta cobertura de vacunación en la población escolar, teniendo en cuenta de que hoy tenemos vacunas que administramos a una población escolar que si tiene la doble escolaridad, por más que te vayas mañana y tarde de visita casa a casa, no lo vamos a encontrar a esa población, a ese adolescente. Entonces necesariamente la vacunación en las escuelas tenemos que seguir realizando, es una estrategia que lo venimos coordinando con el nivel local, que es nuestro nivel operativo ejecutor de estas actividades. Pero realmente, fíjate que el fin de semana, el domingo, en la comilona de Teletón tuvimos un vacunatorio, entonces muchísima gente aprovechó ese lugar para actualizar su esquema de vacunación con todas las vacunas de la campaña de invierno. Sí. Y lo mismo, los puestos vacunatorios en los shoppings tienen alta demanda y por eso seguimos manteniendo hoy en día. Entonces la vacunación casa a casa es una estrategia válida para llegar especialmente a los mayores de 60 años que muchos piensan de que porque no salen mucho no disminuyen el riesgo. No, pero las personas que salen de la casa para estudiar, para trabajar, pueden llevar esas enfermedades a la casa donde están los abuelos, los padres. Entonces el riesgo está, aunque ellos no salgan, y eso pasó, lo vimos durante la pandemia. Totalmente. Ellos se quedaron en la casa y nosotros salíamos a trabajar y finalmente nosotros los más jóvenes terminamos llevándole enfermedades a nuestros abuelos, a nuestros padres, en fin, eso ocurrió y sigue ocurriendo. Y el clásico son los nietos, los nietos que van justamente de la guardería, de las escuelas, sí, y que por la interacción niño con niño justamente comparte también los virus y ahí ya enferman los abuelos. Entonces estamos hablando de no solamente influenza, virus sincitial respiratorio, que es otro virus que está presente en esta temporada. Entonces, muy importante la vacunación de la familia, por eso hoy en día. Entonces, tomémonos el tiempo o hagamos ese espacio necesario para llevar a los abuelos a los vacunatorios y aprovechemos la vacunación en familia, que siempre en un hogar tenemos embarazadas, los niños, los abuelos, los enfermos crónicos. Entonces, yo creo que tenemos a toda la población objetiva y yo creo, bueno, en ese punto, vacunarles a uno y no al otro, entonces el riesgo sigue latente. Totalmente. Ahora, por otro lado, sabemos, director, que existen muchos grupos antivacuna. Lo vimos con mucha fuerza, sobre todo durante la pandemia, pero esos grupos siguen haciendo su campaña también a través de las redes sociales, sobre todo. Y a mí, yo respeto muchísimo el que no quiere recibir una vacuna, una protección, bueno. Pero sí me preocupa cuando ese adulto influye en la vida de su niño, de su niña. Porque cuando hablamos de niños, estamos hablando de que es un derecho del niño y de la niña recibir una vacuna. ¿Y cómo se actúa ante ese tipo de situaciones cuando el adulto se niega a que de repente su hijo o su hija reciba alguna vacuna que significa protección? ¿Cómo hacen ante ese tipo de situaciones que me imagino se sigue presentando? Claro, se sigue presentando. De hecho, que tenemos zonas del país que cuesta un poco más de lo habitual llegar a esa población objetivo. Y bueno, lo primero es tratar de conversando
explicándoles los beneficios de la vacuna y contra qué enfermedades protege, llegar a ese punto de flexión para que los padres puedan acceder a la vacunación, teniendo en cuenta que ellos tienen la patria potestad y es un derecho del niño recibir esta dosis, ¿verdad? Entonces, si ahí no se logra, bueno, elevamos una denuncia al defensor del pueblo, la defensoría entra en la mediación y si ahí no se consigue este proceso, entonces se eleva la denuncia a la fiscalía teniendo en cuenta el derecho del niño a recibir estas dosis. Claro, porque insisto, el adulto, si no quiere vacunarse, ya, bueno, toma esa decisión, claro. ya es una persona adulta y, bueno, finalmente, acción-consecuencia. Si eventualmente más adelante sufre por ciertas enfermedades que bien se podían prevenir, bueno, ya es una decisión de la persona adulta. Pero en el caso de los niños, nosotros los adultos estamos para protegerles. Ahí es diferente. Es falta el deber del cuidado. Entonces, realmente ya tuvimos varias jurisprudencias de casos donde la justicia ha fallado a favor del niño y para que acceda a las vacunas, ¿verdad? Entonces, es muy importante no llegar a ese punto teniendo en cuenta de que... Pero son situaciones extremas. Son situaciones extremas que se dan. Pero ya hemos tenido casos de donde la justicia ha fallado a favor justamente del derecho del menor y tuvimos que vacunarlo. Ahora, director, por otro lado también, qué increíble porque muchas veces confiamos más en esa hasta propaganda falsa, digamos, de esa información que se comparte simplemente de manera irresponsable a través de las redes, a través de estos grupos de WhatsApp. Yo siempre digo, si tenemos algún tipo de dudas sobre un medicamento o sobre vacunas, sobre estos temas médicos, siempre pues tenemos a nuestro médico de cabecera, o sea, el médico de confianza de la familia, el médico que siempre atendió a tus hijos, etcétera. Entonces, si hay dudas, planteemos esas dudas con ese profesional que es de nuestra confianza. ¿Por qué dejarnos llevar simplemente por una información que se está compartiendo a través de las redes? Muy importante, fíjate que la historia ha demostrado eso, con enfermedades que se han erradicado como la viruela, otra enfermedad en fase de erradicación como lo es la parálisis infantil, que deja secuelas terribles en el niño que adquiere esta parálisis, porque es una parálisis discapacitante que el niño ya no se recupera, se queda de por vida con esa discapacidad. Paraguay es un país que mantiene la certificación de país libre del sarampión gracias a las vacunas. Y COVID-19 nos ha demostrado eso hace poquito, ¿verdad? Con más de 20.000 muertos que tuvimos durante la fase más aguda de la pandemia. Fíjate que en el año 2023 ya hemos bajado eso a 323 personas fallecidas. Claro, y hoy, en lo que va del año, realmente preocupa que ya 66 personas hayan fallecido por COVID-19, de las cuales el 80% es mayor de 60 años que no se ha vacunado. Pero imagínese, 60 años. Sí, totalmente una población que tiene hoy la indicación de recibir la dosis, sin embargo, dejándonos guiar por estas informaciones de redes sociales, donde más de 5 millones de personas, de paraguayos, hemos recibido alguna vacuna de COVID-19, de cualquier plataforma, sea la plataforma que sea, más de 5 millones de personas hemos sido vacunados, más de 14 millones de dosis se han administrado en el país de vacunas COVID-19, donde hemos tenido la tasa más baja de eventos adversos esperables para cada vacuna, para cada plataforma. Y yo creo que los beneficios son muy superiores a los riesgos lo que puedan tener. Entonces, eso es algo que poniendo en la balanza, yo creo que hay que tomar la decisión correcta y hoy la decisión correcta es la vacunación. Correcto. Licenciado, nosotros vamos a seguir insistiendo mucho con relación al tema. Cuenten siempre con nosotros para que esa información pueda llegar a la gente. Sigan ustedes con ese trabajo también de esa visita casa por casa a través de las unidades de salud de la familia, estar en lugares estratégicos también, más aún cuando se organizan estas actividades, como mencionabas, el caso de Teletón, actividades que aglomeran a una importante cantidad de personas. Así que ese es el camino y nosotros estamos para apoyar. Muchísimas gracias, Carolina, realmente un gusto compartir contigo y con la audiencia. Muchísimas gracias. De esta manera conversábamos con el director del PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Recuerden siempre, cuando hablamos de los niños, es un derecho que tienen y es una obligación por parte de los padres. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Seguimos en Señales, edición de lunes. El arquitecto Luis Tabela nos acompaña. Él es el presidente de la Federación de MIPYMES de nuestro país. ¿Cómo estás, arquitecto? Bienvenido. Pero muy bien. Encantado de estar en tu programa y a las órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te manda un saludo muy, pero muy especial, Germán, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar. Me enteré. Sí. Bueno, hablemos acerca de esto, porque cuando nos referimos a las MIPYMES, hablamos de un sector demasiado importante de nuestra economía. Cómo mueven, cómo dinamizan y cómo permanentemente están esperando oportunidades para potenciar sus negocios, arquitecto. Sí, cuando hablamos de MIPYMES, hablamos del 98% de las empresas de nuestro país. Estamos hablando de más o menos 320.000 empresas, entre micros, pequeñas y medianas. Y estamos hablando de cerca de 320.000 microempresas que facturan hasta 50 millones. Y cuando hablamos de microempresas, que son 320.000, tenemos más o menos 250.000 que facturan menos de 15 millones de guaraníes. 220.000 más o menos de 10 millones de guaraníes, o sea que es un segmento prácticamente de subsistencia, ¿verdad? Sí. Entonces de repente te dicen, la microempresa le gusta ser informal. Y no, a nadie le gusta ser informal porque no tenés un montón de beneficios que lo tiene la formalidad, ¿verdad? De hecho, durante la pandemia es que vimos que, bueno, por la situación y para poder acceder a los programas sociales, a los programas de ayuda, para recibir esos beneficios, tuvieron que formalizarse. Claro, se formalizaron y tienen RUT. Sí. Pero de repente no tienen inscripción en el Ministerio de Trabajo o no tienen inscripción en el IPS. O la empresa que durante la pandemia sacó la cédula MIPYMES en forma automática se le inscribió en trabajo y en el IPS. Pero al terminar todo esto nunca hicieron, porque vos en el Ministerio de Trabajo año a año tenés que presentar tu libro laboral. Sí. Y en el IPS tenés que comunicar también. O cuando sacás una persona que está inscrita en el IPS tenés que comunicar. Como estas microempresas tienen un contador con un costo muy básico, posiblemente un montón de estas empresas no hicieron las comunicaciones y hoy tienen multas. Algunas tienen una multa de 10 millones, 15 millones, 20 millones, 2 millones. Y el peligro de todo esto es que automáticamente cuando estas dos instituciones ejercen una presión, sí, esta empresa deja de tener RUT y pasa al mundo informal, ¿verdad? Y es lo que no queremos. Es lo que no queremos. Porque hay que apuntar siempre a la formalización. Bueno, nos conviene a todos. Definitivamente con la formalización, o sea, el problema se vio durante la pandemia. Sí. Muchísimas empresas, sobre todo las microempresas, no estaban formalizadas y no podían acceder a los subsidios y a las ayudas que había dado el gobierno en su momento, ¿verdad? Entonces eso lo obligó a empezar a formalizar y también formalizar a los colaboradores, porque cuando los periodos de suspensión el IPS te cubría una parte. Entonces todo el mundo formalizó eso. Al terminar la pandemia, al terminar los subsidios, la gente sacó su gente de vuelta de los registros del IPS, pero no le sacó realmente dentro de los registros. Entonces eso le generó las multas. Pero evidentemente se está haciendo un trabajo muy importante desde la Federación, con apoyo del Viceministerio de MIPYMES, considerando que trabajamos en 3 ejes: la formalización, el mercado, que es sumamente importante. La formalización implica permanentemente una capacitación, porque hay mucha ignorancia también, porque muchas veces las empresas dan ese primer paso de la formalización, pero por todo esto que ya nos estuviste comentando, es como que luego hay pasos que ya no se dan, actualizaciones que ya no se realizan. Lo que ocurre es que
hablemos del emprendedor o del microempresario. Normalmente tiene una idea de negocio, tiene un pequeño capital que es de él o de la familia. Sí, capital semilla, a los cuales muchas veces acceden a través de ciertos programas también de las instituciones. Sí, pero es muy básico. O sea, es muy poco ese apoyo que se tiene, pero siempre o sacas de la cooperativa o te dio tu papá o una cosa de esa y arrancan un negocio. O sea, tienen una idea de negocio, arrancan. A lo mejor son buenos vendedores y el negocio le empieza a ir, pero son malos administradores porque no tienen conocimiento. Ante la falta de conocimiento y ante la falta de lo que se llama ese plan, ¿cómo es que le llaman ustedes? Un plan de negocios. Claro, el plan de negocios. Claro, está el emprendedor, que se le llama emprendedor, los 2 primeros años que arranca un negocio. Sí. Con todo lo que eso implica, ¿no? El dinamismo, las ganas, porque es tu propio negocio, tu propio emprendimiento. Sí, no, y aparte los 2 primeros años se le dice el Valle de la Muerte. O sea, el que sobrevive los 2 primeros años pasas de ser un emprendedor a un microempresario o un pequeño empresario, dependiendo del segmento que sea. Y a partir de ahí tiene otra vez una zona, digamos, de riesgo que son los primeros 7 años. El que pasó el 7º año o al 8º ya tiene posibilidad que ese negocio perdure en el tiempo. Pero vos tenés diferentes un trabajo, etapas. Claro, tenés un trabajo básicamente de 2 y después 7 y eso está comprobado. Entonces hay un desafío muy grande y en ese periodo de 0 a 7 es donde hay que capacitar al empresario, ¿verdad? Hay que capacitarle, hay que formarle en costos, en plan de negocio, en cómo vender. Y tienen que tener mucha disciplina. La disciplina es fundamental, poder separar el dinero que genera la empresa de tu dinero personal, porque hay veces que crees que ganaste 2 y querés gastar un 800, pero realmente es 2 de la empresa, y ahí es donde van quebrando las empresas en el tiempo. Y que conste que son negocios familiares, mayormente. Y normalmente familiares, pero hay veces que los negocios familiares no son sencillos, ¿verdad? Porque es muy difícil poder decirle a tu hijo o a tu hermana o a tu señora lo que tiene que hacer. Ahí no es muy fácil. Yo creo que el negocio familiar es más difícil que el negocio que no es familiar. ¿Verdad? La experiencia mismo lo cuenta, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo se puede potenciar a estas empresas desde las instituciones y desde la propia Federación de MIPYMES? Bien, nosotros estamos trabajando fuertemente con el viceministerio de MIPYMES a través del viceministro, que es Gustavo Jiménez. Tenemos la suerte y la ventaja que él era parte de la federación. Entonces conoce perfectamente. Conoce perfectamente, él era presidente de su cámara, la Cámara de Comercio Electrónico, entonces conoce exactamente los pilares que nosotros estamos trabajando desde el 2020, conoce la realidad, porque eso también hay que conocer la realidad, porque hay veces que se legisla para una realidad que es España o Inglaterra, y no se legisla para una realidad que es nuestro país, ¿verdad? Y dentro de esa realidad vos tenés todo ese segmento gigantesco que es la microempresa, que es donde más hay que potenciar porque es la más débil de todas, ¿verdad? No tiene acceso al crédito. O fíjate que de todas estas 320.000 empresas MIPYME, apenas el 41% accede, digamos, a la bancarización. O sea, tenemos un segmento de casi 60%. Qué desafiante el crecimiento que se tiene que dar para llegar a eso. Enorme. Porque en la medida en que vos podés acceder a estos créditos, podés potenciar tu empresa, pero para eso evidentemente uno tiene que ir generando las condiciones. Claro, y todo este segmento de microempresa, digamos que se financia, algunas en cooperativa y la gran mayoría en la usura. Que es lo peor. Porque ahí sí que estamos hablando, arquitecto, de intereses que son y hasta crueles. El 100%, hasta el 100%. Entonces eso no te permite crecer. Entonces vos tenés un mundo de micro, digamos que no es muy competitivo, y las reglas del juego son las mismas que para una empresa grande. Y la situación es totalmente diferente. Totalmente diferente. Por eso que nosotros sostenemos y luchamos en esta modificación de la ley MIPYME, que la estamos trabajando en la Cámara de Senadores, de que tiene que haber una diferenciación para las empresas de menor tamaño. Porque acá se legisla o
se cuantifica los servicios, las tasas, todo partiendo de la base que todas las empresas son iguales. Y claro, no son iguales. Absolutamente no son iguales. No es lo mismo una empresa que factura, qué sé yo, $100.000 al mes o $200.000 al mes, una empresa que factura $500 al mes. Es muy diferente. Entonces uno tiene que legislar y poner los costos de acuerdo a la envergadura de esa empresa. ¿Y cómo se encuentra actualmente el trámite parlamentario en cuanto al estudio de estas modificaciones de la ley? Esta es una ley que nosotros presentamos en el gobierno anterior, no se trató, después volvimos otra vez ¿Por qué no se trató? ¿Faltó la voluntad política para...? Y mira, el tema de MIPYME no es un tema sencillo. Todo el mundo, como siempre decimos, se llena la boca con las MIPYME, el 98%, la fuerza del empleo, etcétera. Pero en el momento de la verdad se hace poco. Como te digo, tenemos la suerte de la realidad del viceministerio y estamos trabajando. Se hizo ya una audiencia pública, está en la Comisión de Industria, tenemos muy buena receptividad. Ya hicimos una reunión de trabajo, nos faltaría otra reunión de trabajo donde tanto el Ministerio de Trabajo y el IPS tienen que ayornarse a la realidad de la microempresa. Hoy todavía no lo están haciendo, pero tienen que hacerlo, sobre todo si queremos formalizarle y si queremos potenciar ese segmento. Y bueno, creemos de que mediados de junio o finales de junio ya estaría en plenaria. Y bueno, tenemos la esperanza que para julio deberíamos de tener ya aprobada la media sanción de la ley y luego va a pasar en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores. Después pasaría a la de diputados y bueno, es otro lobby que tenemos que hacer, pero tenemos una mirada que de aquí a fin de año tiene que estar aprobada esta ley, ¿verdad? El inconveniente, ese es un objetivo, una meta. Esa es la meta nuestra y del viceministerio de MIPYME, ¿verdad? Donde estamos tropezando en algunas cosas, por ejemplo, en la ley anterior es del 2012 y dice que el salario de la microempresa es el 80% del salario mínimo durante los 3 primeros años. Pero vos pagás el 80%, pero cuando te vas al IPS, el IPS te dice que vos tenés que pagar por el 100% del salario mínimo y no por el 80%. Y esa diferencia del 20% lo tiene que hacer el empresario. La realidad de esto es que ese micro no le inscribe en IPS, ni tampoco le inscribe en el Ministerio de Trabajo, entonces le mantiene en la informalidad a esa persona. Y esa es una realidad que se tiene que revertir, porque sí, evidentemente que no es justo que un trabajador no pueda acceder a esos beneficios. Es más, tenemos que ser conscientes de que tenemos que, como trabajadores, todos en general, prepararnos para el futuro. O sea, ¿qué nos espera en el futuro si no estamos formalizados, si no tenemos un aporte? Pero también es cierto de que hay que buscar la forma con el Instituto de Previsión Social, de repente que una empresa que factura 5 o 10 millones por mes no puede pagar 600.000 guaraníes por un aporte, no puede, no lo va a hacer. Porque la empresa que factura 10 millones como mucho gana el 20%, o sea 2 millones. Su ganancia es 2 millones y con eso él tiene que vivir. Porque el propietario de la microempresa normalmente es el gerente, el chofer, el trabajador, etc. Entonces nosotros decimos que la Carta Orgánica del IPS tiene más de 50 años. Se tiene que ayornar a la realidad nueva y a la realidad de nuestro país. Entonces a lo mejor hay que decirle a ese microempresario, bueno, la obligatoriedad es en la jubilación y la salud lo vas a hacer a través de servicio público, o sea, los hospitales, los centros de salud, etcétera. O que haya prestaciones diferentes. O sea, si vos pagás 600 tenés esta prestación, si vos pagás 300 tenés esta prestación, como lo hace el privado. Eso no va a ser fácil, no va a ser fácil porque es un cambio de mentalidad. Pero ahí tenemos dos caminos. Uno, seguimos como hoy y vamos a seguir teniendo 220.000 empresas informales, o le buscamos una forma para que esas 220.000 puedan tener seguridad social, aunque sea básica. Y es lo segundo. O sea, a eso tenemos que apuntar, arquitecto. A eso nosotros estamos apuntando y bueno,
pretendemos tener una reunión también con la gente del IPS y con el Ministerio de Trabajo, hacer una tripartita. Hablando del IPS, te hago este comentario, pero lo hablamos al volver de la pausa. Esta mañana las autoridades del IPS, a través de una conferencia de prensa, daban una información, por un lado, que asusta en cuanto a la situación económica, porque mencionan que aproximadamente 40.000 patronales, y me parece que es una cifra importante, son las que ahora tienen que ponerse al día para poder recibir también ciertos beneficios que ahora el IPS ofrece en un tiempo determinado, 2 meses, porque son empresas, y reitero, me parece una cifra importante, 40.000 patronales que deben. Y hablamos de una cifra muy importante. A ver si tengo aquí el monto, porque se habla como de... Es una cifra millonaria, importante. Hay empresas que desde hace años no están cumpliendo con el aporte correspondiente. Por eso se hace este llamado también a los empresarios, a los empleadores, para que puedan ponerse al día. Dice así: empresas que se encuentran en mora con la previsional, y consiste en que ahora tienen la oportunidad de proceder a la cancelación, que puede ser total o que puede ser parcial. Para aquellos que se acerquen a hacer un pago total, habrá una exoneración del 100%, arquitecto. Y para los que realicen de manera parcial, un 50% de los recargos por mora. Ese es el anuncio que dieron hoy desde el IPS. Creo que es positivo, pero este no es un tema nuevo. Esto lo venimos escuchando ya desde hace básicamente 2 o 3 periodos. Ya se hicieron varias cosas como esta. Sí. Aparentemente no resulta demasiado. Aparentemente, por eso y evidentemente, porque estamos hablando de 40.000, es muchísimo. Por eso, lo que hay que analizar, cómo está segmentado eso. Como te decía, hay muchas empresas que inscribieron a sus personales durante la pandemia y después no le sacaron y dejaron de pagar porque el contador no le sacó. Sí. Entonces eso le generó una falta de pago, una multa, un interés punitorio, moratorio, etcétera. Lo que está haciendo ahora IPS sí. Me parece muy bien, pero no está sacando los intereses. No está sacando los intereses. Por eso claro, que acá es por mora. Por mora, que es la última parte. O sea, vas a tener tu deuda. Sí. Lo que hay que ver también es por qué. Lo siguiente, si yo debo 4 meses, automáticamente IPS no me da el servicio. No me da el servicio. Y si yo durante 3 años no pagué, me generó un interés por mora, punitorio, moratorio, etcétera, pero IPS no gastó en la salud. No gastó porque no me genera claro. Automáticamente. Entonces, de alguna manera hay que buscarle la vuelta como para recuperar el dinero, que me cobre la jubilación pero que no me cobre la salud. Por ejemplo, estoy hablando en el caso de la microempresa, que yo creo que muchos de estos son de microempresas que entraron. Imagino que sí, 40.000 patronales. Y hay otras empresas que no pagan. Directamente no pagan. El sistema de transporte, todos los días estamos escuchando que tienen problemas. Sí. Hay algunas empresas que quebraron a lo mejor. Por eso, no sé cómo segmentar. Mencionaban inclusive una universidad que estaría incumpliendo, y hablamos de años. Y yo creo que las empresas que tienen nombre y apellido y son grandes, tienen forma de cobrar si quieren cobrar, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de una empresa que factura 5 o 7 millones de guaraníes y a lo mejor debe 15. Obviamente esa empresa no va a pagar. Lo seguimos charlando al volver de esta pausa. Son las 20:22. Arquitecto, una de las promesas de nuestro presidente de la República, Santiago Peña, es la creación de 500.000 puestos de empleo para dignificar a la gente, para que la gente tenga ingresos de manera digna. ¿Cómo se está moviendo eso? ¿Eso se está viendo? ¿Tenemos un crecimiento? Por ahora poco. Por ahora poco. ¿Por qué? Yo creo que hoy normalmente sucede eso. Se fue un gobierno... se gastó todo lo que había, asume el nuevo gobierno y tarda más o menos 1 año
en acondicionar, ver, pagar las deudas del gobierno anterior. Estamos llegando a ese tiempo, son 10 meses. Estamos llegando a un año. Yo creo que hay que empezar a crear las condiciones para fortalecer el sector de MIPYMES, porque el gran contratante es el sector MIPYMES. La modificación de la ley MIPYME es para lograr eso, justamente para lograr eso. Por eso que tenemos una urgencia, digamos, para que salga eso. Porque como yo siempre digo, cuando la economía se mueve, la empresa grande se va y compra una máquina, ¿verdad? Y compra tecnología. Pero en el sector MIPYMES contrata gente y va dinamizando a través de más mano de obra. Por eso que el 65% pasa por el sector. Claro, tiene un efecto multiplicador, que es lo que nosotros estamos necesitando, porque de lo contrario esa cifra se va a quedar muy alejada. Y hoy, ante la falta de trabajo, o sea, perdemos todos, hasta la delincuencia que se fortalece. Sí, o sea, es terrible lo que estamos viviendo. Yo creo que tenemos un desafío enorme porque, no es bueno decirlo, pero el contrabando o el negocio que generaba la diferencia de cambio de la Argentina. Argentina-Paraguay. Que se acabó en diciembre del año pasado. Con el nuevo gobierno. Con el nuevo gobierno se acabó, combatieron. Y aparte que me parece bien eso, lógicamente, porque hay que consumir los productos nuestros, ilegales sobre todo. Claro, y evitar la competencia desleal. Pero que provoca el contrabando. De que se deje de mover un montón de dinero que circulaba en la microeconomía. ¿Y cuál es la alternativa a eso? Y la alternativa es potenciar el crédito. El crédito, hoy no tenemos un crédito, digamos, que tenga un periodo de gracia y que se pueda acceder. Te decía de que apenas el 41% del sector MIPYME está bancarizado. O sea, estamos hablando de casi el 60%. Esa es una cifra que hay que aumentar. Terrible. Desde ni siquiera se llega al 50%. Claro, y desde el año pasado están bancarizando, pero ¿cómo? Están bancarizando con una caja de ahorro que te permite depositar hasta 6 millones por mes. Y 6 millones por mes es alguien que factura 5 o 6 millones. O sea, nada. Nada, absolutamente nada. Porque si vos depositas 7 millones, automáticamente te rechazan el 1 millón. ¿Esperás mucho más de este gobierno? Sí, yo espero más. Hay gente muy preparada en el Ministerio de Industria y Comercio, hay gente preparada en el Ministerio de Economía, hay gente preparada hay en otras instituciones también. Yo creo que a partir del segundo semestre, por lo menos tengo la esperanza que a partir del segundo semestre empecemos a ver los cambios. Correcto, correcto. Bueno, vamos más adelante a seguir hablando sobre estos temas porque ya me muestran un reloj gigantesco, una tijera gigantesca también. Así que, arquitecto, te agradecemos muchísimo por este tiempo y por supuesto que todos esperamos que se pueda fortalecer nuestra economía, que se puedan potenciar estas pequeñas y medianas empresas. Luis Tavela, presidente de la Federación de MIPYMES, con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy buenas noches. Hasta el jueves.